juicio de Dios para el pecador. La formulación de los cargos, el veredicto, la sentencia. ¿Sí? Ahí es donde estamos. Estamos en el tercer punto apenas. Estamos en la obra de Cristo. Ya no voy a explicarme, no, ya lo expliqué el culto pasado. Vamos a brincarnos hasta donde nos quedamos. Nos quedamos en la sentencia. ¿Qué fue lo primero que ya vimos? Hablando de la sentencia, la separación. ¿Sí? ¿Qué no, hermano? La separación. ¿Sí? Eso fue lo que ya vimos. Nos quedan más puntos. El siguiente punto, la siguiente sentencia de Dios hacia la humanidad. Acuérdense que esto es Dios reacción, ya es el juicio, mis hermanos, ¿sí? Ya fue la formulación de los cargos, ¿sí? Ya fue el veredicto, es culpable. Ahora te estoy dictando la sentencia a la humanidad por su pecado, ¿sí? La sentencia a la humanidad por el pecado. Y la primera fue la separación. La segunda que vamos a ver es que Dios dejó al ser humano expuesto a su propia miseria. Dios simplemente le quitó la mano, hasta cierto punto obviamente, ¿sí? Para que el mundo se fuera en su propia miseria, ¿sí? Vamos a ver varios versículos. Fíjese bien, ahí. Además, mis hermanos, de la realidad de la muerte, además como ya vimos esa parte, ¿va? Además de la realidad de la muerte, el ser humano, mis hermanos, todavía experimenta miserias o aflicciones, problemas en esta vida presente. Ya hemos visto, y lo hemos visto durante los domingos, todo lo que fue la enfermedad, entró por el pecado de Adán y Eva, todo lo que es la descomposición del planeta, todos los espinos, los carros, todo eso empezó por el pecado de Adán y Eva, que ahorita lo vamos a ver. Mis hermanos, las miserias de la vida presente son posiblemente la más grande evidencia del juicio de Dios a causa del pecado. Las miserias que ocurren ahorita, ¿sí? No solo somos criaturas caídas, sino que también vivimos en un mundo caído, ¿sí? A pesar, y todavía, a pesar de que nuestra existencia es 70 años si nos va bien, 80 si nos va bien, todavía somos cargados de grandes dificultades, sufrimientos que vienen de adentro y de afuera. No somos víctimas, es consecuencia de nuestro propio pecado. Y para que no nos vayan a confundir, no estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de la humanidad, ¿sí? Como seres humanos que se han alejado de Dios, que no han querido nada con Dios, estamos cosechando lo que hemos venido sembrando durante toda nuestra historia, ¿sí? Jesús mismo, mis hermanos, se refirió a estas dificultades cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Jesús no lo dijo a nosotros. Sin embargo, pues el mundo no tiene la misma esperanza que nosotros. Esto, mis hermanos, que Dios los haya expuesto a la miseria, no solo es consecuencia del pecado, es también un acto de justicia y la ira de Dios, ¿sí? Romanos 1:18, cuéntate con versículos. Porque manifiesta la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad con injusticia. Entonces, aquí Pablo nos está diciendo que ya desde ahorita, antes de que venga el juicio final, mis hermanos, todavía no estoy allá en el Apocalipsis, en el juicio, todavía no estoy ahí, ¿sí? Porque manifiesta, es ahorita, la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia. Ya ahorita estamos viendo, como lo dijimos en el estudio pasado, esa sentencia de Dios a la humanidad cumpliéndose. Y otra muestra más son las miserias que carga este mundo, ¿sí? Aún así, mis hermanos, a pesar de las miserias, Dios sigue estando presente. Toda miseria y dificultad desde el nacimiento hasta la muerte es un recordatorio divino al hombre de su condición caída, de la corrupción de su alma y de su separación a Dios. O sea, es un típico argumento que nos dan, ¿verdad? Si Dios existe, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, pues porque hay tanta maldad, ¿verdad? Es típico, ¿sí? Entonces ya lo hemos respondido en la soberanía, ya hemos visto varias cosas, ¿verdad? Pero de entre ello, aún así, haciendo un lado de que Dios no está forzado a hacerle un bien al hombre, no está forzado en absoluto, ¿verdad? Aún así, a pesar de eso, Dios muestra su misericordia, permitiendo estas cosas también como un constante recordatorio hacia el hombre de que su vida es corta, de que es frágil, de que a veces que el dinero, ¿sí? COVID-19, no te va a ser suficiente para que tienes que reconciliarte con Dios. Todas las enfermedades, mis hermanos, ¿dónde es donde más se acuerdan de Dios? Cuando están enfermos, cuando están en un hospital, cuando están al borde de la muerte, ahí se acuerdan de Dios. Entonces, todos esos son recordatorios todavía misericordiosos de Dios hacia la humanidad de que algo anda mal acá. Algo anda mal.
El principio de esta miseria, y nos lo han predicado los domingos, mis hermanos, Dios ha acomodado todo de una manera hermosa para que tengamos fresco, ¿sí? ¿Dónde empezó dónde empezó esta miseria? Bueno, en Génesis se encuentra una descripción de la miseria que cayó sobre la humanidad y la creación, ¿verdad? Como resultado del pecado. Yo sé que se ve muy poquito, ahí para el otro logo más grande, pero Génesis capítulo 3, versículos 16 al 19. Y la mujer dijo, y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñará de ti. Ya aquí entrada, mis hermanos, estamos viendo cómo esa sentencia empezó desde Eva y ha seguido hasta el día de hoy, ¿verdad? Versículo 17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Sigue siendo una realidad el día de hoy. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. Versículo 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Entra la muerte. Ese versículo es donde ahí va a entrar la muerte ya. Te tomé a la tierra y vas a regresar a la tierra. Entonces, vemos en este simple versículo, hay más cosas, hay más implicaciones obviamente, pero desde aquí ya vemos, ¿sí?, que todas esas sentencias que empezó a dar Dios fueron de ahí para adelante. ¿Sí? El juicio, mis hermanos, que cayó en el hombre puede ser resumido en 3 palabras: esfuerzo, inutilidad y muerte. Digo porque nos han hablado también más de la mujer. Este ha sido el problema del hombre en cada generación. Incluso los más poderosos y ricos entre los hombres han sido incapaces de escapar de este juicio. Sin importar sus hazañas, todos han inclinado su cabeza al morir y perdido todo lo que han ganado. Sin importar quién sea, cómo sea o lo que tenga en la tierra, todos regresan al polvo. Y todo lo que construyeron aquí, aquí se queda. ¿Sí? Dios humilla a todos, mis hermanos. A todos. Al final van a terminar humillados. Los espinos, el salvajismo de los animales, las enfermedades, las catástrofes naturales, las guerras, los conflictos sociales. Como el ser humano pecó, Dios los dejó a su propia voluntad, los trajo como resultado un mundo lleno de miserias que Dios ha permitido. ¿Sí? Todo eso son consecuencias de que el ser humano se ha alejado de Dios. Y guerra tras guerra, y somos el único ser viviente que se destruye entre sí. Romanos 8:22. La misma creación, mis hermanos, porque sabemos que todas las criaturas gimen a una y a una están de parto hasta ahora. O sea, toda la creación misma ya pide esa redención, ¿sí? Ya pide esa tierra nueva y esos cielos nuevos, ¿verdad? Porque la tierra misma ha sufrido esas consecuencias, ¿verdad? Otra vez, mis hermanos, esto es una manera metafórica de hablar, ¿sí? Porque no está la tierra, no, es un recurso de la retórica que está usando aquí Pablo para hablar. Y lo que Dios, al final, Dios no está diciendo que la tierra también va a ser redimida, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, esta es el tercer punto que estamos viendo relevante a la sentencia, ¿sí? Separación de Dios, entre Dios y el hombre, expuestos a la miseria de este mundo, y ahora vamos a ver el infierno. Me dejaron con eso. Mis hermanos, el infierno. Y es un tema importante, ¿eh? O sea, y mira, antes de darle, es tan importante que Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Cómo ve? En los evangelios hay más, es más, déjeme decirle, hay más descripciones que nos dicen acerca de las características del infierno que del cielo. Así se la dejo. Y casi no predicamos del infierno. A veces se nos olvida o lo queremos minimizar, que ahorita vamos a ver ese punto también, ¿verdad? Pero es una realidad y está en la palabra. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Consecuencia de que a veces, y ahorita lo vamos a ver, ahorita lo traigo lleno de versículos, los voy a demostrar, mis hermanos, cómo esto es una realidad y cómo hay que pedirle a Dios creer en lo que la Biblia expresa acerca del infierno. No porque nosotros nos vayamos a ir, mis hermanos. Si es salvo, no se va. Sus hijos aún no son salvos. ¿Sí? Y a veces por nuestra falta de credulidad acerca de este tipo de verdades, que son incómodas, estamos no atendiendo algo que deberíamos hacer.
esa insistencia en evangelizar a nuestros hijos. El infierno, mis hermanos, es una de las manifestaciones más grandes de la ira de Dios. Es una de ellas. La más grande está en la cruz del Calvario, mis hermanos, con Jesús ahí. Algo que, aunque nos incomode o no, como les decía, es una realidad en las Escrituras. Esta, mis hermanos, es otra de las sentencias de Dios para aquel que no se arrepiente. ¿Sí? Para aquel que deja su vida en este mundo sin haberse reconciliado con Dios. Es importante, mis hermanos, que tengamos una idea clara acerca de lo que la Biblia dice del infierno. Muchos malentendidos del infierno han derivado en sectas. ¿Sí? Algunos no creen en el infierno, piensan que el infierno es aquí. Otros nomás creen, raramente nomás creen en el infierno, pero no creen en el cielo, no creen en Dios, pero sí creen en cosas satánicas. Entonces esto es medio raro, ¿eh? Si creo que hay un mal, pues debe haber un bien. O sea, son dos cosas, es lógico. Entonces, ha derivado en doctrinas falsas, ha derivado también en imágenes muy lejos de la realidad. Hollywood ha tenido culpa de hacernos imágenes de un infierno que no es. El típico infierno que muestran en las películas, ¿verdad? Es ahí Satanás y sus demonios teniendo una fiesta, rock and roll, y todo es fiesta ahí abajo, ¿verdad? Y ahí te veo, ahí nos vemos. No es así. Está muy lejos de lo que es realmente. ¿Sí? Entonces, a veces también como cristianos nos dejamos guiar por lo que vemos y vemos más las películas que el entendimiento que tenemos de la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, qué es lo que la Biblia dice del infierno. Para empezar, mis hermanos, vamos a ver dos palabras: Hades y Gehenna. ¿Sí? Son dos palabras que se utilizan en la Biblia para hablar del infierno. Y son palabras que están en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Son palabras que están en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Hades. Y quiero que desde ahorita, mis hermanos, desde ahorita, pare el ojo y vea cómo casi todos los versículos que traigo son del Nuevo Testamento. Porque a veces pensamos que el Dios del Nuevo Testamento no es tan duro como el del Antiguo Testamento. Y nada más, es el mismo Dios. Inmutable. Y quiero que vean desde ahorita como versículo tras versículo, Nuevo Testamento. Vamos con Hades. Lucas 16:23. Si usted tiene la versión 1909, va a estar traducido como infierno. Una muestra, es la palabra griega para infierno, básicamente, Hades. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces aquí, mis hermanos, se usa claramente como referencia la palabra Hades a un lugar donde los impíos son atormentados. Esta palabra vendría a ser un sinónimo para hablar del infierno. Simplemente es una palabra griega para hablar del infierno, básicamente. ¿Sí? La palabra Hades. Eso está sencillo. ¿Qué sigue? Es la palabra Gehenna. ¿Sí? Aquí hay mucha confusión y muchos sacan sus conclusiones, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Gehenna, mis hermanos, que traducido es Valle de Hinnom, como lo quiera pronunciar, Hinnom, el cual está ubicado al sur de Jerusalén. O sea, sí era un lugar en la tierra, o sea, en Jerusalén, físicamente. Todos podían ir a verlo. ¿Sí? Bajo los reinos de los malvados reyes Acaz y Manasés, era un lugar donde los padres ofrecían a sus hijos como sacrificio al dios amonita Moloc. Pues este lugar específico era un lugar donde se iban a sacrificar niños para un dios. ¿Sí? Ahí va. Durante el reinado de Josías, la práctica del sacrificio de niños terminó y el valle de Onín fue profanado, o sea, fue destruido. Eventualmente se convirtió en un lugar para la basura, los cadáveres de animales y los cuerpos de criminales ejecutados. ¿Ya? También era un lugar de fuego y humo continuo, que estaba infestado de gusanos, lombrices y alimañas. Entonces, este era un lugar, literalmente un basurero de cuerpos, de basura y cuanta más cosa. ¿Va? Y constantemente pues estaba quemando pues para desintegrar lo que tiraban ahí. ¿Sí? Entonces, este era un lugar, físicamente, que todo el mundo podía ver y podían echar ahí cosas de ese estilo. ¿Sí? Sin embargo, para el tiempo de Cristo, mis hermanos, no sé si, ahí está. Para el tiempo de Cristo, la palabra se usaba comúnmente para denotar el lugar del castigo final. ¿Sí? Y tormento para los impíos, un lugar de muerte, contaminación, deshonra y miseria eterna. Entonces, cuando decían que el Gehenna, ¿sí? Lo que están requiriendo decir es,
es ilustrando la realidad de un lugar de tormento, ¿sí? Entonces ahí la diferencia es que la palabra Gehenna no significa literalmente infierno, pero era utilizado para ilustrar la realidad del tormento eterno, que es realmente el infierno, ¿sí? Digo porque los testigos de Jehová llegan con esa palabra y dicen, no, es que el infierno no existe porque ese Gehenna era un lugar. Sí, sí era un lugar específico, pero ese lugar, por el fuego que nunca se apagaba, o sea, que constantemente lo estaban prendiendo, los gusanos, los lombrices, todo lo que estaba ahí, era utilizado como una manera de ilustrar la realidad y los horrores del infierno. ¿Sí? Una manera de hablar, un recurso de hablar, del habla. ¿Qué pasa en el infierno, mis hermanos? Ya vimos que una de las sentencias es la separación de Dios, pero en el infierno es la exclusión de la presencia favorable de Dios para que estén siempre eternamente delante de una presencia de justicia e ira de Dios. Aquí no nomás es que Dios hace un lado, porque aquí todavía Dios sigue mostrando misericordia, porque siguen respirando y disfrutando su dinero y disfrutando todo. ¿Ah? El infierno se acabó. ¿Sí? Fíjese bien. Lo que hace que el infierno, lo que hace del infierno un lugar de tormento, no es la ausencia de Dios, porque algunos otros piensan erradamente que Dios no está en el infierno, pues entonces Dios se dejaría de ser omnipresente. No, el infierno es infierno porque Dios está ahí. Porque Dios está ahí. Sino la ausencia de su presencia favorable. De hecho, el infierno es el infierno porque Dios está allí en la plenitud de su justicia e ira. Todas las personas que están ahí ahorita están delante de la presencia de justicia e ira de Dios. Constantemente, 24/7. Versículos. 2 Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Sí? Se entiende la presencia favorable de Dios. En el siguiente texto, mis hermanos, encontramos una muestra de que es justamente esa presencia de Dios en plenitud, en su justicia y su ira, lo que hace que el infierno sea infierno. Ahí va. Para demostrarles que la presencia que está ahí es justicia e ira, el que sigue. Apocalipsis 14, 9 al 10, Biblia de las Américas. Entonces lo siguió el otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Esa presencia no es favorable. Entonces, el infierno es infierno porque Dios está ahí con toda su justicia y su ira. Que nos quede bien claro eso, mis hermanos. También a veces, porque también de eso a veces pensamos, ¿de qué me libró Dios? Pues, no, ¿de qué me salvó? ¿De quién me salvó Dios? No, Dios te salvó de Dios. No, no es Satanás, no. Satanás va a sufrir ahí también, que lo vamos a ver más adelante. Es un sufrimiento para ellos. Nos lo acaban de predicar el domingo. ¿Por qué la legión no quiso ir, no quiso que los mandaran al abismo? Porque también están sufriendo ellos. No es un lugar donde están de pari. Están ahí siendo castigados por la justicia y la ira de Dios. En el infierno, hay un sufrimiento indescriptible. Indescriptible. Eso en los evangelios, mis hermanos, donde especialmente se describen los sufrimientos, valga la redundancia, indescriptibles del infierno. Así como Dios creó los cielos. Fíjese bien esto, esto es increíble. Así como Dios creó los cielos para nosotros y la Nueva Jerusalén, algo especial para su iglesia, y que Jesús dijo, les voy a preparar morada y va a ser para ustedes. Especialmente lo voy a diseñar para ustedes. Imagínense nomás. Él creó con su mente, preparó un lugar especial para derramar su ira y su justicia. Dios lo creó, no el hombre con sus campos de concentración. No, no, no. Son horrores que ni siquiera nosotros como humanidad hemos visto o hemos sentido. Y quiero que quede eso bien en claro, mis hermanos, porque yo mismo tenía una perspectiva un poquito errada de los horrores que realmente están ahí.
No, mis hermanos, son cosas que no, o sea, no hemos visto. Así como dice, cosas que el hombre no vio, que ojo no vio, cosas que jamás hemos visto, que nos vamos a gozar. Son terrores y horrores que jamás la humanidad ha podido ni podrá tocar terrenalmente hablando. Son horrores diseñados por Dios. Fíjese bien, son horrores diseñados por Dios para el impío. No es cualquier cosa, mis hermanos. Cuando pasó lo de Hitler y los nazis, hubo una ingeniería para diseñar los campos de concentración. Hubo un análisis psicológico para saber cómo torturar a la gente, mis hermanos. No se les ocurrió así, no voy a estar sentado a saber qué hago. No, hubo un estudio, mis hermanos, así como hay ingeniería y cosas para el bien, hay ingeniería, psicología, química, hay un chorro de cosas para el mal. Y detrás de los campos de concentración, la manera de torturar, hay física, hay química, hay ciencia detrás de eso, para saber cómo hacerlo. Imagínese Dios. Si nosotros como seres humanos hemos desarrollado 1001 técnicas para torturar sin matar. Nosotros como seres humanos hemos desarrollado 1001 técnicas para torturar sin matar. Allá no vas a poder morir. Así Dios, mis hermanos, bueno, creó un lugar específico. Ahora, esto es bien importante, mis hermanos, porque a veces nos podemos confundir. El infierno no es un lugar donde los impíos son cruelmente torturados. Fíjese bien, esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Nosotros sí torturamos por crueldad, Dios no. Más bien, perdón, es donde sufren perfecta justicia por su pecado, para que no se va a confundir. No es un lugar donde Dios arroja a todos como si fuera estos lugares de concentración para torturarnos, para satisfacer su ira. No, mis hermanos. Dios no se agrada en torturar a nadie, ni de mandar a nadie al infierno. Pero Dios es justo y Dios es santo. No se puede quedar. O sea, si no hay infierno, mis hermanos, no hay justicia. Si no hay infierno, entonces, ¿qué? Pues por eso dice Pablo, pues comamos y llevamos. Dios no es cruel. Él no tortura con gozo a sus enemigos. De hecho, la Biblia enseña que Dios no se deleita en la muerte del impío, Ezequiel 18, 23 y 32. Sin embargo, Dios es Dios de justicia y el infierno es el lugar donde se administra justicia al impío. Ellos reciben exactamente la cantidad de castigo que merecen. Todos reciben exactamente lo que merecen. Ezequiel 18, 23 y 32. ¿Está claro, mis hermanos? Que no vaya a haber malentendidos. Dios no es un Dios cruel, que no manda gente por querer mandarla. Vamos a empezar con versículos. Vamos a empezar con una serie de versículos que describen los horrores que hay en el infierno. ¿Sí? Lucas 18, 16, 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahorita vamos a ver ese versículo, todo está explotado, pero ahorita lo vamos a ver. Lugar de tormento. Tormento se refiere a un dolor severo, frecuentemente asociado con la tortura. No de los demonios a los hombres. Es otra mal imagen formada, sobre todo por si alguien lo ha leído alguna vez, el infierno de Dante es una imagen muy deformada de lo que es el infierno. Los demonios no están ahí para torturarnos, hermanos. No, nos iría bien si ellos nos torturaran, así se lo digo. No, es Dios con su justicia y su ira. Es Dios. Entonces, este es lugar de tormento, un tormento diseñado por Dios. ¿Sí? Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será, aparte del lugar de tormento, que dice el lloro y el crujir de dientes. Una de las descripciones más usadas por Jesús, una de las descripciones más usadas de Jesús para designar al infierno como un lugar de dolor, angustia y remordimiento. ¿Sí? Eso es lo que, el crujir de dientes, eso es lo que está simbolizando, es como
es que no sé cómo expresarlo, es como o sea, estoy aquí atrapado, no sé, ¿va? Eso es lo que quiere, como una angustia muy grande. Mateo 18:8. Por tanto, si tu mano o tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar cojo o manco en la vida que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Entonces aquí ya vemos el infierno descrito como un fuego eterno. Eterno. Aquí nos muestra tanto una eternidad de sufrimiento en el fuego, ¿sí? Y ahorita vamos a ver si es literal o no. Ahorita vamos a pasar a eso. Pero al final, el fuego lo que está comunicando es el juicio y la ira de Dios revelados en contra del pecado y el pecador. Y si recuerda, cuando vimos ya el atributo de la ira de Dios, varias veces en la Biblia se refleja la ira de Dios como fuego consumidor. ¿Sí? Ya lo vimos cuando hablamos de la ira de Dios. Y lo pone como fuego. ¿Qué sigue? Mateo 3:12. Y el bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Entonces, el infierno, además de ser un fuego, un lugar de tormento, el lloro y crujir de dientes, es un fuego inextinguible. Mateo 13:42. Y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así combinan las dos. Ahora, yo no sé ustedes, a mí me tocó trabajar en lugares donde, o sea, eran hornos pequeños, no son tan grandes, donde se fundía metales. Literalmente fundíamos dos metales. Abrirlo, hermano. Cuando estaban en su pico, te sentía el calor horrible. Vamos a poner un ejemplo más fácil. Con las damas en casa, cocinan en el horno y luego lo abren. Híjole, yo no sé cómo lo hacen para meter ahí las manos, ¿va? Bueno, Dios, ahora piensa en un horno, ¿eh? En un horno no puede escapar el fuego. ¿A dónde se va? El horno está diseñado para que el fuego esté consumido, esté ahí, concentrado. La idea que se comunica aquí en estos dos textos es que los tormentos del infierno no solo son eternos, sino que no disminuyen. No disminuyen. Nunca habrá ningún alivio para los condenados. Nunca. No hay lluvia para mojar las llamas. No hay brisa para traer frescura o alivio. No hay nada. Nada. Judas 1:13. Acá no lo puse ese. Ahí está. Judas 1:13. Fieras ondas de la mar. Este versículo, por cierto, en el contexto, está para todos aquellos falsos profetas. ¿Sí? Este versículo. Fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas a las cuales es reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. Hasta aquí que llevamos. Lloro y crujir de dientes, tormento eterno, fuego, fuego inextinguible, horno de fuego, oscuridad. Vamos a ver ahora, mis hermanos, y quiero que me acompañen en su Biblia porque era mucho texto para ponerlo ahí. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. El rico y Lázaro. Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31. Vamos a abrir las Biblias. Aquí algunos creen que es literal, que no es literal, no me interesa. Ahí está escrito el infierno. ¿Sí? Y nosotros creemos que es literal, una historia real. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas. Entonces, estos dos versículos, ¿qué nos están describiendo? A dos hombres. Un rico que ni siquiera nos dan su nombre
gozaba de placeres, y otro hombre mendigo que se llamaba Lázaro. ¿Sí? Versículo 21. Y deseando Lázaro hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, el lugar temporal antes del cielo, antes de que Cristo muriera. ¿Sí? Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Aquí, antes de avanzar, nada de purgatorio, nada de cosas intermedias. Si el impío muere sin reconciliarse con Dios, va directo automáticamente al infierno. Ese texto nos lo ilustra. No hay lugar de darme chance a una segunda. No, ya el tiempo lo tuviste aquí. Continuamos, versículo 24. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, y los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Antes de avanzar, el infierno es un lugar. No es algo espiritual, algo abstracto que está ahí no sé dónde. No, es un lugar físico. ¿Dónde? No sé. Pero es un lugar. ¿Sí? 27. Y dijo: Ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les certifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Todas esas historias, mis hermanos, que son de que alguien que le permitió ver el infierno y regresó, no sirven de nada y son una basura. Y no creo, sinceramente, como es Dios, que le permita a alguien ir al infierno y regresar. Ese se llama Jesús. No más. No sirve de nada. Aquí mismo dice, aquí mismo, si se levantara un muerto, no van a creer, no va a servir. Que oigan a Moisés y los profetas, si no se convierten con la palabra, no se van a convertir con show, ni con teatro, ni con historias de ultratumba, mis hermanos. Es con la palabra de Dios que una persona se convierte a Cristo. Únicamente con la palabra de Dios. Y aquí está. Aquí está. Entonces, ¿qué nos muestra la historia de rico y Lázaro? Además de lo que ya dije. Primero, después de la muerte, hay una separación entre los justos y los impíos. Segundo, los justos son confortados con recompensa eterna, mientras que los impíos sufren castigo eterno y conscientemente. ¿Se escuchó? Conscientemente. No es un lugar de trance. No es un lugar donde se me va a olvidar lo que hice. No es un lugar donde se me va a olvidar la vida que tuve, ni lo que me dijeron. No. Es un lugar donde está consciente. Y está en sufrimiento eterno. O sea, el rico que no quiso compartir las migajas con el pobre, con Lázaro, ahora está pidiendo que Lázaro, el mendigo, moje su dedo en agua para que él tenga poquita frescura. Se acabó. Preguntan, mis hermanos. Siguiente versículo. Mateo 23:14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque coméis las casas de las viudas y por pretexto hacéis larga oración. Por eso llevaréis, ¿qué dice? Más grave juicio. Fíjense muy bien, ¿eh? Además de los tormentos que ya vimos, cada quien va a recibir
el tormento que se merece. Y los fariseos llevarán un peor tormento, un más grave juicio. Aunque la Biblia, mis hermanos, deja claro que cada habitante del infierno sufrirá un tormento inexplicable, también enseña que este sufrimiento será de acuerdo con la pecaminosidad de la vida de cada persona. Mateo 11, 21 al 24. Otro texto que enseña lo mismo, algo similar. Hay de ti, Corazín, hay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón fueran hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras, en otro tiempo se hubieran arrepentido en saco y ceniza. Por lo tanto os digo que a Tiro y a Sidón será más tolerable el castigo en el día del juicio que a vosotras. 23. Y tú, Capernaum, que es levantada hasta el cielo, hasta los infiernos serás abajada. Porque si en los de Sodoma fueran hechas las maravillas que han sido hechas en ti, hubieran quedado hasta el día de hoy. Por lo tanto os digo que a la tierra de los de Sodoma será más tolerable el castigo en el día del juicio que a ti. Además de enseñar que hay diferentes juicios, estos versículos también nos muestran que el juicio también vendrá según la revelación que se fue dada. No va a ser el infierno igual para alguien que escuchó el evangelio. Es más, no va a ser igual para alguien que creció en el evangelio. Es más, venía más que los salvos. Hacía más, o sea, creció en la iglesia, siempre lo supo. El infierno va a ser peor para él que para alguien que nunca escuchó el evangelio. Así de esas. Ahí está. Fíjese lo que dice. O sea, en ti, Capernaum, donde Jesús hizo la mayoría de esos milagros, va a ser peor el castigo para ellos que para los de Sodoma, homosexuales. Y a veces nosotros, mis hermanos, somos bien duros con los LGTB y todos ellos. Cuando Dios mismo está revelando su palabra, que para nosotros, si alguno de nosotros cree que es salvo y no lo es, va a ser el peor castigo para él que para un homosexual. Así de esos. Así de ese tamaño. Somos muy hipócritas, mis hermanos. El pueblo de Dios siempre se ha caracterizado por ser muy hipócrita. Israel batalló con ser hipócrita, los fariseos eran hipócritas. Y nosotros como cristianos muchas veces somos hipócritas. Ahí está, en Sodoma va a ser más fácil, más ligero el castigo que para Capernaum, donde vieron milagros. Ahora, perdón, no le di ahí, que seguí. Tenemos que ver algo. ¿Son el fuego, la oscuridad, el azufre literales? Yo no sé si ustedes hicieron una pregunta, si alguien aquí lo pensó, pero yo sí lo pensé cuando estaba haciendo el estudio. Dije, bueno, a ver, en el infierno, ahorita no están los cuerpos físicos. Todavía no es la resurrección de ellos. Todavía no es el juicio final, donde van a ser todos resucitados, traídos delante de Dios y van a recibir cada quien su juicio. Todavía no estamos ahí. Estamos en ese tiempo. Y en ese tiempo lo único que está en el infierno son almas. ¿Sí? Y yo me quedé pensando, bueno, entonces el fuego será literal. ¿Será literalmente físico el fuego? ¿O no será literalmente físico? Y luego me quedé pensando en el lago de fuego. Dije, bueno, en el lago de fuego ya van a estar los cuerpos resucitados. ¿Va? Ahí puedo entender hasta cierto punto que sea literal, el fuego y el azufre. Pero luego también pensé en que Satanás y todos sus ángeles van a ser echados al fuego. Y yo no sé si tienen también materia para ser quemados. Entonces, empecé a investigar. Aquí la cosa es así, mis hermanos. Hasta donde yo lo veo, y hay dos corrientes. Están los que lo creen, los que no lo creen literal. ¿Sí? Pero hay un problema, porque hay dos vertientes en los que no lo creen literal. Hay algunos que no lo creen literal con el propósito de minimizar la realidad del evangelio para el impío. Hay unos que no lo creen literal con tal de endulzar el mensaje y que la persona no se sienta tan ofendida. Eso es incorrecto. Si usted no lo cree literal, ¿sí?, con el propósito de minimizar y que no le duela,
o que no se me van a ir de la iglesia, está completamente mal, porque no es bíblico. Completamente mal. Ahora, para quienes sí son fieles a la palabra, es comprensible los dos lados. Para los que son fieles a la palabra, se comprende, es comprensible que existan los dos lados. Para los que creen que es literalmente fuego y azufre y todo eso, perfectamente puede ser un fuego que jamás en nuestra vida hemos visto, no sé, ¿sí? Puede ser perfectamente literal, ¿sí? Que lo crean, al final, quien lo cree literalmente y quien no lo cree literalmente, los dos tienen que coincidir en lo mismo. Es un tormento para el pecador diseñado por Dios, donde el sufrimiento no tendrá fin. ¿Lo crean literal o no lo crean literal? Esa debe ser la conclusión de ambos. Es un lugar de horrendo castigo bajo la ira y justicia de Dios. ¿Sí? Lo puede creer literal, lo puede creer que no es literal. ¿Sí? Yo, Germán Liendo, yo me inclino más a que no es literal. Yo pienso más, en base a lo que yo vi, que es un recurso para hablar y para tratar de escribir algo que no hemos podido, o sea, no se puede escribir. Así como hay recursos para describir lo que es el cielo, hay recursos literarios en la lengua humana para tratar de escribir algo celestial. Así pienso yo que el fuego, el azufre y todo eso son maneras de describir algo que es indescriptible. Fíjese bien, Ezequiel 22, 21 al 22. Perdón, no lo puse ahí. Dice Ezequiel 22, 21, 22. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Y como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Ahí, ahí sí es claro. Está usando una manera retórica de hablar de cómo la ira va a caer sobre ellos. ¿Sí? Yo pienso que cuando se describe el infierno, el fuego y todo eso, no es literal, pero están tratando de ilustrar algo que es inimaginable, que jamás en nuestra vida lo hemos podido ni lo vamos a ver, terrenalmente hablando. Si lo cree literal, también adelante, mis hermanos. Estoy hablando de los horrores del infierno, no estoy hablando del infierno en sí mismo, ¿sí? Entonces, ya para terminar, mis hermanos, ¿alguien más tiene algo? Ezequiel 22, 21 y 22. Para terminar, además de todos los horrores que ya describimos, todavía es eterno, ¿sí? Es un castigo eterno, ¿sí? Ahora, hay una pregunta que se tienen que hacer, ¿verdad? ¿Cómo puede ser justo el castigo eterno? Ustedes no me hacen preguntas, pues yo me las hago. Ahí va. ¿Cómo puede ser justo el castigo eterno? ¿Sí? No está siendo el castigo mucho mayor el crimen. Porque fíjese bien, o sea, es un castigo. Yo, como un impío, 70 años que yo pecando, pues 70 años vamos a pagar. Porque dice que sí, hermano, ¿qué pasó? Ya lo convencí. Fíjese bien, mis hermanos. Para empezar, el pecado contra quién se está cometiendo, de entrada. ¿Va? El pecado que se comete es contra un Dios infinitamente digno que merece un castigo eterno. Ya hemos usado ese ejemplo varias veces. No es lo mismo cometer un crimen contra un presidente que cometer un crimen contra un ciudadano normal. El castigo que va a caer sobre el que comete el crimen al presidente va a ser muchísimo mayor que alguien que comete un crimen hacia un ciudadano normal. ¿Por quién es? ¿Por a quién se lo hiciste? ¿Sí? Entonces, eso es de entrada. Aquí no se nos debe olvidar que estamos ofendiendo. Estamos rompiendo la ley contra Dios. No es contra el hermano pastor, no es contra la iglesia, no es contra los hermanos, es contra Dios. Número 2. Debemos darnos cuenta, y eso es bien importante, de que el castigo del infierno es eterno porque el impío continúa en su rebelión sin arrepentirse durante toda la eternidad. Jonathan Edwards decía, si Dios abriera el infierno, las puertas del infierno, y les preguntara, ¿quién quiere salir?
todos tomarían las puertas y las volverían a cerrar. En Apocalipsis no lo traigo, pero en el Apocalipsis, a mí ese texto que está en Apocalipsis siempre me ha sorprendido. Porque hay una parte donde ya Jesús va a estar aquí, después de varias plagas y varias cosas que van a caer sobre la tierra. Ese grupo, ¿sí? Aún viendo a Jesús y todo lo que ya pasó, no se van a arrepentir. ¿Usted cree que el infierno se sana? Y se lo va a poner el rico que acabamos de leer? ¿Por qué no pidió, oye, perdón, sálvame, ayúdame a salir? O sea, está sufriendo, lo que pides es ayúdame a aliviar poquito en lugar de pedir perdón. Hasta ese punto llega el corazón corrupto del ser humano. Si Dios no nos cambia, mis hermanos, por eso es lo que decía la otra vez que estaba dirigiendo. Si Dios no me elige a mí, yo jamás lo hubiera elegido. Si Dios no me ama primero a mí, yo jamás lo hubiera amado. Porque mi corazón era corrupto. Y ya para terminar, hablando de la eternidad con versículos, ¿va? Mateo 18:8, por tanto, si tu mano o tu pie le fuera ocasión de caer, córtalo y échalo de ti mejor, mejor te es entrar cojo o manco de la vida, que teniendo dos manos o dos pies y ser echado al fuego eterno. ¿Sí? Siguiente versículo, Mateo 25:46, e irán estos al tormento eterno. Mateo 25:41, entonces dirá también a los que están a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Usted cree que están ahí de pari? No. ¿Sí? Fuego eterno. Mis hermanos, preguntas. Okay. Escudriñe si es salvo. Como bien decía Pablo, más vale que yo mismo no venga a ser probado. ¿Sí? Escudriñe si verdaderamente usted es salvo. Porque si usted cree que es y no es cosa de juego. Y ya lo acabamos de ver aquí. Señor, Señor, en tu nombre sacamos fuera demonios, hicimos esto, A, B, C, D, S, T, 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 T. Hicieron muchas obras, pero no eran. No eran. Y creyeron que sí eran. Creyeron que iban a estar en el gozo eterno con Él. Y pasaron a estar a su ira eterna con Él. Número 1, escudriñe su salvación. Pídale a Dios, Señor, ayúdame, confírmeme que estoy aquí. Ya predicamos parte de Juan. Ya hemos hablado de las señales de verdadera salvación. Hemos hablado de eso. Número 2, tengamos misericordia de nuestros hijos. No deje usted prójimo allá, el vecino en la esquina. Nuestros hijos, nuestros familiares. Tengamos misericordia por ellos y lleven el evangelio. Yo mismo he caído en pensar, pues es que eso lo llevé con 20,000. Pues 20,001, hermano. ¿Qué le puedo decir? A veces caemos en ese error. ¿Sí? Insista como si dependiera de nosotros. ¿Sí? Y número 3, dele gracias a Dios. Que no fue ni porque usted se portó muy bien, ni porque sabía que usted iba a cantar muy bien, o porque usted iba a predicar muy bien. No. Fue por pura gracia y misericordia de Dios que quiso salvarlo a usted, redimirlo y que su castigo y su infierno lo llevara a Jesús en la cruz en esas 3 horas. Dele gracias a Dios, mi hermano, que Dios libró, porque ni usted ni yo queríamos nada con Él. Y a Él le plació entregar a su Hijo por nosotros. Y que un día el Evangelio de Cristo resplandeciera en sus corazones. Y que ahora no nomás nos libró del infierno, nos va a llevar a su eterna presencia en gozo y paz eterna. Oremos, mis hermanos.